Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario de preparación para las inscripciones para la convocatoria de año 2024. Este nuevo proceso de selección para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De parte de Construyendo Mérito, les damos la bienvenida a este espacio y a todos los espacios que tenemos disponibles de preparación para las convocatorias públicas de empleo en Colombia. Agradecemos su asistencia el día de hoy y los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Para nosotros es muy importante que estén en estos espacios, que hagan presencia en estos espacios que ofrecemos, porque eso nos permite contactarnos mejor con sus necesidades de formación de cara a este tipo de convocatorias. El día de hoy nos vamos a enfocar en un proceso de selección que actualmente se encuentra en fase de inscripciones y el objeto precisamente es que mejoremos nuestro desempeño en el concurso público de méritos desde esta misma fase, desde la fase de inscripciones, que perfilemos adecuadamente el empleo que vamos a seleccionar, el empleo al cual nos vamos a postular y que tengamos unos conocimientos básicos sobre cuáles son las fases de ese concurso del cual estamos participando, que en este caso es la convocatoria DIAN 2024. Mm, de parte de Construyendo Mérito les damos la bienvenida. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la carrera administrativa, para el ingreso a la función pública, en este caso la convocatoria de 2024. Los temas que vamos a abordar a continuación son los siguientes. Presentación de la convocatoria DIAN, empleos ofertados en la convocatoria DIAN 2024, fases del proceso de selección, documentos que deben aportarse durante las inscripciones, pruebas que se aplicarán en la convocatoria DIAN 2024. Esos son los puntos que vamos a abordar a continuación y vamos a comenzar con el primero de ellos, la presentación de esta convocatoria, este nuevo proceso de selección para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Antes de continuar, yo les agradecería que me confirmaran si me escuchan bien, si está todo bien con el audio, con las diapositivas, para tener esa certeza. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ya queda confirmado. Listo, perfecto. Vamos a ver que en Colombia coexisten tres regímenes de carrera administrativa. Un régimen general que aplica para todas las entidades del Estado, una serie de regímenes específicos y una serie de regímenes especiales. Recordemos que la carrera administrativa es el sistema pensado para el ingreso al empleo público o el sistema de empleo público tal como fue diseñado en la Constitución Política de 1991. El empleo público tiene varias modalidades, es decir, hay varias modalidades de empleo público y dentro de esos modelos de empleo público está la carrera administrativa como un sistema que se accede esencialmente a través de concurso público de méritos. Ese es el deber ser de la carrera administrativa. Cargos estatales a los cuales se accede a través del sistema de concurso público de méritos, que es un proceso meritocrático. En Colombia coexisten tres sistemas, tres regímenes de carrera administrativa. Un régimen general que aplica para todas las entidades del Estado y que está regulado en la Ley 909 del 2004. Esa es una ley muy importante, no solamente para el régimen general de carrera administrativa, sino para la carrera administrativa en Colombia, porque materializó en una ley aquellas normas constitucionales en materia de carrera administrativa y empleo público. La Ley 909 del 2004 regula el régimen general de carrera administrativa que aplica esencialmente para todas las entidades, salvo las que tengan un régimen específico o un régimen especial. Esa ley 909 aplica entonces, por ejemplo, para entidades territoriales como municipios, como gobernaciones, como distritos. Aplica también para entidades del orden nacional, de la rama ejecutiva, como ministerios, como unidades administrativas especiales que no tienen un régimen especial o específico, por ejemplo, el SENA, eh, y en general las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva del orden nacional. Además de ese régimen general, que es una regla general contemplada en la Ley 909, en Colombia encontramos una serie de regímenes especiales y una serie de regímenes específicos. Los regímenes especiales son aquellos que tienen un sistema propio de carrera administrativa, es decir, corresponden a entidades u organismos que tienen su propio sistema de carrera
regulaban normas especiales, pero que a la vez ellas mismas, hablamos de las entidades, administran y vigilan su sistema de carrera. Allí encontramos a una serie de entidades u organismos a los cuales la Constitución quiso dotar de una autonomía incluso para gestionar su propia carrera administrativa, por fuera del sistema pensado en la Constitución política, porque la Constitución política se pensó un organismo constitucional autónomo que se encarga de administrar y vigilar la carrera administrativa en Colombia, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero la misma Constitución, el constituyente primario, es decir, digamos, los ciudadanos que impulsaron esa Constitución, pues en calidad de designados por la población colombiana, pues se pensaron pues una Comisión Nacional del Servicio Civil que administra y vigila la carrera, pero una serie de entidades u organismos a los cuales no se aplica la competencia de la comisión. Ahí estamos hablando de los regímenes especiales. Allí encontramos entonces a entidades como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la rama judicial del Poder Público, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades u organismos del Estado a los cuales la Constitución quiso dotar de autonomía para incluso administrar y vigilar sus propios sistemas de carrera. Cuando hay un concurso público de méritos en estas entidades, son estas mismas entidades quienes convocan a concurso. Entonces, los regímenes especiales están por fuera de la competencia de la CNSC. Los regímenes específicos, por su parte, hacen referencia a entidades u organismos que prestan unas funciones que son tan especiales que requieren una norma especial que regule su sistema de carrera administrativa. Allí, desde ya se los adelanto, encontramos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN desempeña unas funciones tan especiales dentro del Estado colombiano que requiere un sistema propio de carrera administrativa. Este sistema propio de carrera administrativa no implica que la competencia para administrar y vigilar la carrera administrativa en la entidad corresponda a la misma DIAN, a la misma entidad, porque los regímenes específicos de carrera administrativa, como lo posee la DIAN, están bajo la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es decir, la Comisión Nacional es la que se encarga de administrar y vigilar la carrera administrativa en la DIAN, teniendo en cuenta las reglas especiales que regulan la carrera administrativa en la DIAN, que en este caso es el Decreto Ley 927 del 2023. Es una norma de carácter especial que regula la carrera administrativa en la DIAN y que nos da las bases de esa convocatoria DIAN 2024. Esto quiere decir que para, digamos que simplificar lo que significa que la DIAN tenga un régimen específico de carrera administrativa, la DIAN tiene una norma propia que regula la carrera administrativa en la entidad y que a su vez esa carrera administrativa está administrada y vigilada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Dentro de la convocatoria DIAN 2024, teniendo en cuenta esta competencia que tiene la CNSC, pues a la entidad, a la CNSC, frente a la carrera administrativa en la DIAN le corresponde convocar a concurso de méritos. La CNSC es quien recibe el reporte de empleos de carrera de la DIAN y expide un acto administrativo de convocatoria que divulga a la ciudadanía para atraer a la mayor cantidad de ciudadanos inscritos y digamos que es, en ese sentido la CNSC es quien convoca a concurso de méritos formalmente. La DIAN simplemente reporta los empleos que se encuentran en vacancia definitiva a la CNSC y la CNSC convoca concurso. La CNSC también establece las reglas de la convocatoria, las reglas que regirán ese concurso público de méritos. Entre esas reglas define las pruebas que se aplicarán, los contenidos de evaluación, la metodología de evaluación. Todos estos son asuntos que define la CNSC. Hay cierta participación de la DIAN en el proceso de selección, pero es una participación marginal. Es decir, la DIAN no participa, por ejemplo, elaborando las pruebas directamente. Seguramente allí hay digamos, hay un diálogo directo entre la CNSC y la entidad, y más tratándose de una entidad como la DIAN, que tiene unas necesidades de su personal que son tan especiales, pero las pruebas escritas y en general todas las pruebas
las define y las aplica la CNSC a través de un operador, a través de una institución de educación superior o universidad que se encargará de adelantar el proceso de selección. A la CNSC también le corresponde seleccionar ese operador para que desarrolle la convocatoria de AN 2024. Y finalmente, como una de las principales funciones de la CNSC en relación a la convocatoria DIAN 2024 y a la carrera administrativa en la DIAN, es expedir las listas de elegibles que deberán ser usadas por la entidad para el nombramiento de las personas que finalmente ocuparán esos cargos que fueron ofertados. Entre otras competencias que tiene la CNSC en materia de administración y vigilancia de la carrera administrativa en la DIAN. Allí encontramos entonces que la DIAN, que la CNSC expide el acto administrativo de convocatoria, precisamente el acuerdo número 205 del 10 de octubre del 2024. Este es el acto administrativo de convocatoria que contiene las reglas que regulan este concurso de méritos. Esas reglas que obligan tanto a la CNSC como a la DIAN, como a ustedes como ciudadanos interesados en participar de esa convocatoria, como a la universidad que opera este proceso de selección, y digamos que son normas que regulan, que son ley para las partes en materia de este concurso de méritos DIAN 2024. Lo que vamos a desarrollar, o lo que estamos desarrollando precisamente en este espacio, son las reglas básicas que contiene este acuerdo y su norma complementaria, el anexo técnico de la convocatoria. Son las dos normas expedidas por la CNSC que regulan esta convocatoria DIAN 2024 y precisamente qué es lo que estamos desarrollando aquí. Vamos a ver ahora cuáles son los empleos ofertados en esta convocatoria DIAN 2024. Y esta información la vamos a consultar de nuestra cartilla técnica de Construyendo Méritos. Allí estamos en www.construyendoméritos. Vamos a ingresar a cursos convocatorias y allí encontramos los aspectos técnicos de la convocatoria DIAN. Para las personas que no hayan descargado esta cartilla, yo los invito a descargarla. Allí se informa o se da información básica de las fases de este proceso de selección, del paso a paso, digamos, lo que está contenido en los actos administrativos de convocatoria, de una forma más resumida, más simple, aunque, digamos, los actos administrativos de convocatoria son técnicos, pero no difíciles de abordar, pero nosotros digamos, los presentamos de una forma más simple para el ciudadano. Entonces, allí descargamos la cartilla técnica y vamos a ver brevemente entonces qué nos dice la cartilla técnica de Construyendo Méritos sobre los empleos ofertados. Ya les voy a compartir pantalla nuevamente de esa cartilla técnica. Aquí la tenemos. Y aquí nos encontramos entonces, ahora sí, en la cartilla técnica para el proceso de selección DIAN 2024. Vamos a hablar de cuáles son esos empleos que están siendo ofertados en la convocatoria. En total se ofertan 1.000 empleos, de los cuales 660 corresponden a la modalidad de concurso abierto y 440 fueron ofertados en la modalidad de ascenso. Recordemos que los concursos públicos de méritos en Colombia hoy en día la mayoría son mixtos. Quiere decir que en ellos se agrupa a cargos ofertados en ascenso junto con cargos ofertados en la modalidad de concurso abierto que están previstos para cualquier ciudadano colombiano. Los cargos ofertados en ascenso solamente están previstos para los mismos empleados de carrera de la DIAN para que asciendan a un nivel jerárquico superior dentro de la entidad o a un empleo dentro del mismo nivel jerárquico, pero con una asignación salarial un grado superior. Son en total entonces 1.000 empleos. Vamos a ver primero los 440 que fueron ofertados en la modalidad de ascenso. Miren que vamos a ver, digamos, en varios aspectos, la convocatoria de año 2024 es la misma para los empleos en ascenso que para los empleos en la modalidad de concurso abierto, pero hay partes en donde las reglas que les aplican son diferentes. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de ello, de esa diferenciación entre las reglas que aplican para el ascenso y las reglas que aplican para el concurso abierto. Encontramos entonces que en la modalidad de ascenso se ofertaron en el nivel profesional 198 vacantes de gestor 2. Este es un empleo que exige título profesional y 12 meses de experiencia profesional. En el gestor 3 fueron en total 149 empleos
este gestor 3 exige título profesional y 12 meses de experiencia, perdón, 24 meses en total de experiencia. 12 meses de experiencia profesional y 12 meses de experiencia profesional relacionada. En el empleo de gestor 4, 40 vacantes. Este empleo de gestor 4 exige título profesional, 36 meses de experiencia, de los cuales 24 son experiencia profesional relacionada y 12 son experiencia simplemente profesional. En un momento vamos a ver las diferencias entre esa experiencia profesional y la experiencia profesional relacionada. De allí, en un empleo que es de un nivel superior dentro de la estructura jerárquica de la entidad, se ofertaron 20 vacantes en el empleo de inspector grado 1. Estos empleos de inspector, tanto el 1, 2, 3, exigen un título profesional y un título de posgrado como requisito mínimo de formación académica. El inspector grado 1 exige 24 meses de experiencia, de los cuales 12 son experiencia profesional y 12 son experiencia profesional relacionada. El inspector grado 2 exige título profesional, título de posgrado, 36 meses de experiencia, de los cuales 24 son experiencia profesional relacionada y 12 son experiencia profesional. Allí vemos los salarios de estos empleos para la vigencia 2024. Quiere decir que las personas que finalmente se posesionen en estos empleos, pues tendrán una asignación salarial mayor, ya que corresponderá a la vigencia 2025 que fije en su momento el gobierno nacional. El inspector grado 3 exige también título profesional, título de posgrado, 48 meses de experiencia, de los cuales 36 son profesional relacionada y 12 experiencia profesional. Mientras que el inspector 4 exige también título profesional, posgrado y 60 meses de experiencia, que equivalen a 5 años, de los cuales 48 meses corresponden a profesional relacionada y 12 a experiencia profesional. De allí pasamos a los empleos ofertados en el nivel técnico. Encontramos allí el empleo de analista grado 1. Esto es, estamos en los empleos ofertados en ascenso. Es decir, estos empleos solamente fueron abiertos para los mismos empleados de carrera de la entidad. Son empleos que tienen unas exigencias iguales a los empleos que fueron ofertados en la modalidad de concurso abierto. En el nivel técnico se ofertó el cargo de analista grado 1 con 2 vacantes y analista grado 5 con 9 vacantes. Miren, este cargo de analista grado 9, grado 5, dentro de la DIAN, la asignación salarial que tiene, 6.702.455 pesos, es un, digamos, es un cargo del nivel técnico que es calificado, ¿cierto? Dentro de la carrera administrativa en la DIAN, es el grado superior del nivel técnico, hablamos del analista grado 5, y eso justifica su asignación salarial, pero sí llamamos la atención en que es una asignación salarial que es buena como para efectos de pensarse una carrera en la DIAN, ¿cierto? Porque es una entidad que tiene unos salarios que son atractivos para la ciudadanía en general. Y de allí vamos a pasar ahora sí a los empleos que están siendo ofertados en la modalidad de ingreso o concurso abierto. Estos empleos ofertados en la modalidad de concurso abierto, como ya les he mencionado, están disponibles para cualquier ciudadano colombiano que desee postularse a ellos. Encontramos en un primer lugar el empleo de gestor grado 2. Vamos a ver que el grueso de las vacantes del nivel profesional se concentra en los empleos gestor 2 y gestor 3. Todos los empleos de gestor, como ya lo vimos, exigen solamente título profesional. El gestor 2 exige título profesional y 12 meses de experiencia profesional, que es experiencia en cualquier empleo que sea del nivel profesional en desarrollo de funciones propias de la profesión. Este empleo de gestor grado 2 cuenta con 261 vacantes distribuidas en 8 distintos empleos. Son 8 perfiles de empleo que abarcan en total 261 vacantes de un alcance nacional. Miren que este empleo tiene una asignación salarial de 7.465.000 pesos, que es una asignación salarial generosa para un empleo del nivel profesional, incluso si lo contrastamos con los salarios que hoy en día ofrece el sector privado. En el gestor grado 3 exige un título profesional y 24 meses de experiencia, 12 profesional y 12 meses de experiencia profesional relacionada.
La experiencia profesional relacionada, lo vamos aclarando, es aquella que demuestra funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. Allí encontramos entonces que este empleo agrupa a 162 vacantes con una asignación salarial de 8.735.104 pesos, el gestor grado 2, y de allí pasamos al gestor, perdón, el gestor grado 3. El gestor grado 4 exige título profesional, 36 meses de experiencia, de los cuales 24 son profesional relacionada y 12 son experiencia profesional con un salario de 9.217.587 pesos, 580 pesos y 23 vacantes. Esto en el nivel profesional. Recordemos que estos cargos están siendo ofertados o las inscripciones para estos cargos estarán abiertas entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre del 2024. Estas son las fechas de inscripción para estos empleos que están siendo ofertados en la modalidad de ingreso o concurso abierto. Luego vamos a los empleos de inspector, grado 2, 3 y 4. Ya mencionamos los requisitos de estos empleos, pero vamos a ver nuevamente cuáles son y qué cantidad de ofertas o qué cantidad de empleos están siendo ofertados para estos perfiles. En el inspector grado 2, que se exige título profesional y posgrado, se exigen 36 meses de experiencia. Ojo que no he hecho una aclaración. Cuando digo título profesional y posgrado, no es cualquier título profesional. Miren que allí cuando vemos el inspector grado 2, me dice que hay 2 empleos con 4 vacantes. Quiere decir que hay 2 distintos empleos con 2 distintos manuales de funciones que ofertan en total 4 vacantes. Cada uno de estos perfiles de empleo, cada uno de estos 2 perfiles de empleo, pues puede exigir un título profesional diferente. Cuando yo hablo de título profesional, no es cualquier título profesional, es el título profesional que exija el perfil de empleo específico. Pero el título mínimo y la experiencia mínima es la que allí mencionamos, es decir, para todos los empleos de inspector grado 2 se exige un título profesional, un título de posgrado, 24 meses de experiencia profesional relacionada y 12 meses de experiencia profesional. En el inspector grado 3 el mismo requisito de formación académica, 48 meses de experiencia, de los cuales 36 son profesional relacionada y 12 profesional. Y en el inspector grado 4, ya lo mencionamos en ascenso, título profesional, posgrado y 60 meses, de los cuales 48 son profesional relacionada y 12 meses experiencia profesional. En el nivel técnico, el cargo de analista grado 1 tiene 44 vacantes en total y no exige experiencia. Este es uno de los empleos que no exigen experiencia en esa convocatoria de año 2024, simplemente exige terminación y aprobación del pensum académico de educación superior de formación técnica profesional. Es decir, que ustedes al menos hayan terminado materias en una formación técnica profesional o hayan cursado 2 años de formación profesional o hayan cursado 2 años de formación tecnológica. Es decir, se requiere al menos 2 años de formación en educación superior a través de los estudios de una carrera profesional por 2 años mínimo o a través de los estudios de una formación tecnológica por 2 años mínimo o demostrando que se culminó el programa de formación de una carrera técnica profesional. Este empleo cuenta con 44 vacantes distribuidos en 3 perfiles de empleo y un salario de 3.816.620 pesos. Y luego encontramos el analista grado 5, que tiene 42 vacantes, es un empleo muy interesante, pues tiene una asignación salarial muy interesante y no requiere un título profesional, exige simplemente un título técnico o título tecnológico o terminación y aprobación del pensum de una carrera profesional y 36 meses de experiencia, de los cuales 12 son experiencia relacionada y 24 meses de experiencia laboral. Miren que es un cargo que es muy atractivo para la ciudadanía, pues solamente se debe aportar un título técnico o tecnológico o la terminación de materias de una carrera profesional y 36 meses de experiencia, de los cuales incluso 24 son experiencia en cualquier empleo, 12 sí son experiencia relacionada, pero la mayoría de experiencia que exige este analista grado 5 son experiencia en cualquier empleo. Y este empleo cuenta con 42 vacantes, ya para observar, digamos, cuál es la exigencia que tiene este empleo
debemos acercarnos al CIMO, hablamos de cuáles son los títulos de formación que admite este empleo y cuáles son las ubicaciones geográficas disponibles, pues debemos revisar esto en el CIMO. Y finalmente, en el nivel asistencial, que es un nivel que no deja de ser atractivo para la ciudadanía, encontramos los cargos de facilitador 1 y 2. El primero exige solamente bachillerato sin experiencia, tiene 15 vacantes en total este cargo de facilitador 1 y también el cargo de facilitador 2 exige bachillerato, ahí sí 12 meses de experiencia laboral con 105 vacantes y una asignación salarial, hablamos del facilitador grado 2, de 3.305.000 pesos en el cargo de facilitador grado 2. Allí tenemos entonces los 660 empleos que hacen parte de la oferta en la modalidad de ingreso. Tenemos que resaltar que dentro de esos 1.000 empleos que acabamos de mencionar, tanto en ascenso como de ingreso, encontramos una serie de empleos que no exigen experiencia, en total 59 empleos. Hablamos del analista grado 1 y del facilitador grado 1, ya los mencionamos, pero son empleos que nosotros debemos tener en cuenta, no solamente para nosotros, sino para personas que recién hayan culminado sus estudios profesionales, que recién hayan culminado el bachillerato o sus estudios técnicos o tecnológicos y deseen ingresar a un muy buen sistema de carrera. Hablamos pues obviamente de una carrera administrativa en la DIAN que tiene una asignación salarial atractiva y unas condiciones laborales que son muy buenas comparado incluso con empresas del sector privado. Resaltamos entonces esos empleos que no exigen experiencia tanto en el nivel técnico como en el nivel asistencial. Allí entonces observamos cuáles son los empleos que están siendo ofertados en esa convocatoria de año 2024. En un momento vamos a resolver las dudas que tienen ustedes a través del chat. Les voy a recordar algo. Esta grabación, esta conferencia, este seminario queda disponible a partir del día de mañana en nuestro sitio web. Allí la podrán encontrar al lado de esta cartilla técnica. Y adicionalmente en nuestro canal de YouTube, los invito a acercarse por nuestro canal si quieren actualizarse, si quieren conocer información de las distintas convocatorias públicas de empleo y específicamente de esta convocatoria de año 2024. Vamos a ver las dudas que tienen ustedes a través del chat. Arturo nos pregunta, cuando el requerimiento indica 12 meses de experiencia profesional y 12 meses de experiencia profesional relacionada, entonces solicitan 24 meses o pueden ser los mismos 12. No, se solicita en total 24 meses, de los cuales 12 son un tipo de experiencia y 12 son otro tipo de experiencia. Es decir, ustedes deben acreditar la suma de esos meses de experiencia profesional y profesional relacionada. Bueno, Jonathan nos hace una pregunta que vamos a resolver ya. ¿A partir de qué momento se puede empezar a acreditar la experiencia profesional y con qué documentación? La experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de materias, siempre y cuando se cuente ya con un título profesional. Esta reglamentación, digamos, esta disposición a abarcar la experiencia que es anterior al título, busca que ustedes como profesionales puedan acreditar las prácticas, las pasantías, entre otras experiencias laborales que están antes del grado, pero con posterioridad a la terminación de materias. Si ustedes quieren acreditar esta experiencia que es anterior a la obtención de un título, deben aportar obligatoriamente un certificado de terminación de materias de la institución de educación superior junto al título, de tal forma que se demuestre que además de la experiencia que están aportando, ustedes poseen cierta experiencia que es profesional porque fue obtenida con posterioridad a la terminación de materias. Por ejemplo, para los abogados es un ejemplo la judicatura, que por lo general es de 9 meses, que se destinan, digamos, a la labor jurídica dentro del programa de derecho, que la judicatura solamente se puede tomar una vez se haya egresado del programa de formación y en todo caso va a máximo hasta que se obtiene el título de formación. Esta se considera una experiencia profesional, pero si yo quisiera acreditar esta como experiencia profesional dentro de la convocatoria DIAN,
debo aportar un certificado de terminación de materias junto con el título profesional de abogado. Gina nos pregunta, si no tengo título, pero terminé académicamente mis 10 semestres en 2021, ¿puedo postularme como profesional? No. Para postularse como profesional solamente pueden hacerlo aquellas personas que poseen un título profesional, no que hayan terminado materias. Eso es muy importante. En todo caso, observemos que aquí hay cargos que son muy interesantes, que solamente exigen culminación de materias de una carrera profesional y que tienen salarios que incluso son mucho mejores para empleos del nivel profesional de otras entidades del Estado. Un empleo del nivel técnico con 6.700.000 pesos no tiene nada que envidiarle en cuanto al salario de otras entidades del Estado, que podemos encontrar municipios con empleos del nivel profesional con una asignación salarial que corresponde a la mitad de lo que se paga en la DIAN para el nivel técnico. Ya vamos a ver cuáles son las vacantes que piden inglés y cómo se acredita. Listo, en un momento vamos con ello. Bueno, hay muchas preguntas, vamos a tratar de resolver la mayoría. Si hay un trabajo que solo pide experiencia profesional, en valoración de antecedentes pueden revisar experiencia profesional relacionada. Sí, si un empleo pide experiencia profesional, de todas maneras en la valoración de antecedentes les va a generar una puntuación la experiencia profesional relacionada. La prueba de valoración de antecedentes es una prueba en la cual se asigna una puntuación a la formación académica y experiencia que exceden los requisitos mínimos. Y en esa convocatoria de año 2024 se asigna una puntuación para los empleos del nivel profesional, tanto a la experiencia profesional como a la experiencia profesional relacionada, o sea, es puntuable. Solamente no se aplica la prueba de valoración de antecedentes cuando los empleos no exigen experiencia. Verónica nos pregunta si se puede aplicar a dos ofertas de empleo. No, no se puede aplicar a dos ofertas de empleo. Muy bien, vamos aquí a continuar, porque creo que las preguntas que ustedes tienen en este momento las vamos a resolver a continuación. Vamos a ver cuál es el paso a paso de esta convocatoria. ¿Qué podemos esperar nosotros del procedimiento que se debe llevar en este proceso de selección? Las fases de la convocatoria de año 2024. En un primer momento se desarrolla la divulgación. La divulgación es el momento en el cual la CNSC da a conocer esta convocatoria a la ciudadanía. Es un momento que ya fue agotado cuando la CNSC publicó los actos administrativos de convocatoria junto con la oferta pública de empleo de carrera en el SIM. Una vez se agota esta fase de divulgación, se abren las inscripciones, que en la modalidad de ascenso ya se desarrollaron entre el 22 de octubre al 5 de noviembre del 2024 y que en la modalidad de concurso abierto, que digamos está disponible para toda la ciudadanía, se abrirá entre el 26 de noviembre al 9 de diciembre del 2024. Reiteramos que durante la fase de inscripciones nosotros debemos aportar todos los documentos con los cuales vamos a concursar. No podemos dejar documentos para actualizar con posterioridad, ya que en los concursos públicos de méritos, por regla general, y en esa convocatoria de año 2024, todos los documentos los debemos aportar durante la fase de inscripciones. Precisamente por ello, en Construyendo Méritos nos pensamos este tipo de espacios para que cuando concursemos, desde el mismo momento de la inscripción, tengamos conocimiento de los alcances del concurso y de las normas del concurso. Una vez se cierran las inscripciones, viene a continuación la verificación de requisitos mínimos. El artículo 125 de la Constitución Política nos dice que nadie puede desempeñar un empleo público si no cumple con los requisitos mínimos de ese empleo. Esta verificación de requisitos mínimos es una materialización de ese artículo de la Constitución Política. La universidad que se contrate para operar el proceso de selección verificará que cada uno de ustedes, a partir de los documentos que aportó durante las inscripciones, cumpla con los requisitos mínimos del empleo. Si no se cumple con los requisitos mínimos del empleo, no se continúa en concurso. Si se cumple, se continúa en concurso y viene a continuación la aplicación de los instrumentos de selección o pruebas que fueron establecidos para esta convocatoria DIAN 2024. Una vez se agota la fase de verificación de requisitos mínimos, se aplicarán entonces las pruebas escritas que vemos allí
con la fase numerada con el 4 y luego de ello las pruebas no escritas, que en este caso se trata de una prueba de valoración de antecedentes. A partir de estas pruebas se consolidan los resultados en una lista de elegibles. Una lista de elegibles que tiene una vigencia de 1 año, contrario al sistema general de carrera administrativa en el cual las listas de elegibles tienen una vigencia de 2 años. En el régimen específico de carrera en la DIAN, las listas tienen una vigencia solamente de 1 año, lo cual llama bastante la atención, pues digamos que sería ideal que tuvieran una vigencia más amplia. Supuestamente la DIAN debe realizar convocatorias cada año y realmente en los últimos años ha venido impulsando concursos públicos de méritos constantemente, año tras año. Mm, pero de todas maneras es una vigencia estrecha, ¿cierto? Es una vigencia estrecha y debería ser al menos la misma vigencia del régimen general de carrera administrativa, que es de 2 años. Pues de todas maneras, la carrera administrativa en la DIAN no está consolidada, es decir, todavía la provisionalidad es la regla y tener una lista de elegibles con una vigencia mayor, pues permitiría proveer los empleos de la entidad mediante el sistema de concurso de méritos, que es precisamente lo que ordena la Constitución. Pero bueno, ya está. Una vez las listas de elegibles son expedidas por la CNSC, son remitidas a la entidad, a la DIAN, y con ellas la DIAN debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles que ocupen la primera posición en la lista y las posiciones subsiguientes según el número de vacantes ofertadas. Este nombramiento se hace en periodo de prueba. El periodo de prueba es por 6 meses. Finalizado este periodo de prueba, se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorio, se inscribe en el registro de carrera administrativa. Este es el paso a paso entonces de la convocatoria DIAN 2024. Miren que allí tenemos las competencias de varias entidades o organismos. En un primer lugar, la divulgación y las inscripciones la realiza la CNSC. A partir de allí, la entidad, la CNSC, contrata a un operador del proceso de selección, universidad o institución de educación superior, que se encarga de adelantar la aplicación de pruebas, la verificación de requisitos mínimos primero y con posterioridad la aplicación de los instrumentos de selección, que remite consolidados a la CNSC y la CNSC expide las listas de elegibles. La lista de elegibles es la materialización de los resultados del concurso. Recordemos que un concurso es una competencia, como una competencia de triatlón. En el triatlón gana la competencia quien obtenga un mejor desempeño en 3 disciplinas deportivas, que son atletismo, ciclismo y natación, y en un concurso público de méritos pasa algo bastante similar. Yo concurso a través de unas distintas pruebas que se me van a aplicar, que van a ser aplicadas a un grupo de ciudadanos para determinar quién tiene un mejor desempeño acumulado en estas pruebas y quién tiene un mayor derecho para ocupar un empleo público que se encuentra en vacancia definitiva. Una vez se conforman las listas de elegibles por parte de la CNSC, esta remite a la DIAN las listas que debe proceder ya con el nombramiento en periodo de prueba, que es precisamente la otra entidad, la interesada en el proceso de selección, la entidad nominadora involucrada en la convocatoria. Bueno, hay varias preguntas a través del chat. Vamos a leer algunas de ellas. Vanessa nos pregunta, ¿la CNSC va comunicando al aspirante si va pasando a cada proceso o es solo esperar? Miren, ustedes deben aprender a participar de los concursos CNSC. Ustedes cuando se postulan a las convocatorias de la comisión, deben abrir una cuenta en el SIMO y a través del SIMO ustedes van a estar atentos a las distintas fases del concurso. Por ejemplo, una vez se cierran las inscripciones, ya sabemos que las inscripciones tienen estas fechas, una vez se cierran, la CNSC a través de su sitio web va a publicar que van a ser divulgados los resultados de la verificación de requisitos mínimos. Estos resultados no se divulgan de forma pública, sino que se divulgan para cada uno de ustedes a través del SIMO en su cuenta personal. Lo mismo los resultados de las pruebas escritas, lo mismo los resultados de las demás pruebas, lo mismo los resultados del concurso y
es un sistema a través del cual ustedes concursan integralmente. A través del SIMA ustedes también interponen las reclamaciones en contra de la verificación de requisitos mínimos cuando son excluidos del concurso o en contra de los resultados de las pruebas. Las pruebas no escritas, ¿de qué tratan? Bueno, ya vamos a ver. Realmente solamente es una prueba no escrita y es la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver los documentos que deben aportarse durante las inscripciones en la convocatoria DIAN 2024. Tenemos entonces que la convocatoria DIAN tuvo inscripciones en la modalidad de ascenso entre el 22 de octubre al 5 de noviembre del 2024 y en la modalidad de concurso abierto irán entre el 26 de noviembre al 9 de diciembre del 2024. ¿Por qué se hacen primero las inscripciones en ascenso y luego en la modalidad de concurso abierto? Tenemos que aclarar que solamente el 30% de los empleos pueden ofertarse en la modalidad de ascenso y los demás deben ofertarse en la modalidad de concurso abierto. Solamente hasta el 30% pueden ofertarse en la modalidad de ascenso. Se oferta primero o se abren primero las inscripciones en la modalidad de ascenso, pues para cada empleo ofertado en la modalidad de ascenso deben postularse al menos un número igual de servidores de carrera administrativa de la entidad al número de vacantes. Es decir, si un empleo en ascenso tiene 5 vacantes, deben postularse al menos 5 empleados con derechos de carrera de la DIAN. Si se postulan 4, este concurso de mérito no podrá continuar para este empleo y por el contrario, el empleo ofertado en ascenso pasará a ofertarse en la modalidad de concurso abierto. Es decir, los empleados que primero se postularon en ascenso pasarán ya a concursar con toda la ciudadanía. Esa es una regla de los concursos en ascenso en el país. Por ello, primero se realizan las inscripciones en ascenso y luego en la modalidad de concurso abierto. Durante las inscripciones debemos aportar todos los documentos con los que vamos a concursar. Eso ya lo he dicho, pero lo reitero. No hay una nueva oportunidad para enmendar, para complementar documentos. Ni siquiera durante las reclamaciones. Muchas personas creen que durante las reclamaciones es posible actualizar documentos o información. No, todos los documentos con los que voy a concursar, tanto para cumplir requisitos mínimos como para la prueba de valoración de antecedentes, deben ser aportados durante la fase de inscripciones. ¿Cuáles documentos debo aportar? Aquí hay una pregunta que nos hace John William. Desde que se cierran las inscripciones hasta que se da el nombramiento en periodo de prueba, más o menos, ¿qué periodo tiene? Bueno, en un momento vamos a ver, les voy a contar cuál es la duración que han tenido las anteriores convocatorias DIAN. Ya en un momento resolvemos esta pregunta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los documentos que se deben aportar durante las inscripciones? Educación formal, experiencia, educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal e inglés. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos de todos estos documentos. El inglés lo tengo allí con un signo de interrogación porque desde ya quiero aclarar que no todos los empleos de la convocatoria DIAN 2024 exige el inglés, solamente una parte de ellos exigen inglés y los empleos que exigen inglés lo hacen en distinto grado. Ya lo vamos a aclarar. Vamos a hablar primero de la educación formal. Allí entonces hay 4 tipos de documentos, perdón, 5 tipos de documentos que yo debo aportar a este proceso de selección. Algunos son obligatorios, otros son opcionales. Educación formal es un documento obligatorio. Aquí estamos viendo el empleo de gestor 3 que fue ofertado en la modalidad de ingreso o en la modalidad de concurso abierto. Este empleo tiene como propósito facilitar el comercio exterior, el control y la gestión aduanera en concordancia con las normas nacionales, acuerdos internacionales, mejores prácticas y metodologías establecidas. Este empleo de gestor 3 tiene una exigencia mínima de educación formal de título profesional. Entonces, esta es la educación formal que yo por obligación debo aportar para participar de este concurso. Este empleo está organizado, está ofertado bajo el sistema de núcleos básicos del conocimiento. Los núcleos básicos del conocimiento es la forma en la que nuestro sistema público educativo agrupa los títulos de formación. Entonces, dentro del núcleo básico del conocimiento en administración
encontramos una serie de titulaciones profesionales, administración de empresas, administración de negocios. Esto dependerá de lo que cada universidad o institución de educación superior considere para su título a qué núcleo básico del conocimiento está adscrito. Por ejemplo, el programa de administración de empresas de la Universidad de Antioquia se encuentra dentro del núcleo básico del conocimiento de administración. Esta forma de regular los requisitos mínimos de los empleos lo que permite es ampliar las titulaciones posibles. Si allí se dijera administración de empresas, pues esto abriría la puerta a que se excluyan un montón de titulaciones que son muy similares o iguales a ese título, solamente que van a tener otra denominación. Yo debo verificar que efectivamente el título que yo tenga se encuentre dentro del núcleo básico del conocimiento admitido en el empleo de mi interés. Allí vemos entonces que se exigen otros requisitos de formación académica y de experiencia, pero por el momento simplemente estamos en la educación formal. Este empleo, gestor 3, exige un título profesional, no exige posgrado. ¿Cómo se acredita la educación formal? A través de diplomas, actas de grado, certificado de la institución sobre el título otorgado o cuando se trata de títulos en el exterior, yo debo aportar la copia del diploma, del acta de grado o del certificado debidamente apostillado, traducido, si es del caso, y convalidado. Convalidado lo voy a colocar ahí con un signo de interrogación, porque yo no tengo la obligación de aportar los títulos convalidados para el cumplimiento de requisitos mínimos. En estos casos se me va a permitir convalidar el título dentro de los 2 años siguientes a que me posesione en el empleo, a partir de títulos obtenidos en el exterior. Pero estos títulos que no están convalidados, si bien me sirven para el cumplimiento de requisitos mínimos, no me van a servir para la prueba de valoración de antecedentes. Esperemos que esto haya quedado claro frente a los títulos en el exterior. ¿Cómo se acredita la educación formal? A través de la copia del diploma, del acta de grado o de un certificado de la institución de educación superior que acredite el título que me fue otorgado. Si quiero acreditar experiencia antes del grado, pues debo aportar un certificado de terminación de materias, como ya lo aclaré. ¿Cómo se acredita la educación formal en curso? Ahorita una compañera nos preguntaba que ha terminado su programa de formación profesional, pero aún no tienen título. Pues en este caso, debe aportar una constancia, un certificado expedido por la institución de educación superior en el que conste el grado de avance frente al programa de formación que se cursa. Es decir, que esta persona ha cursado 10 semestres de 10 semestres y ya finalizó su programa de formación en este caso, o que ha cursado 6 semestres del programa de contaduría para aquellos empleos, por ejemplo, que exijan 4 semestres, o que ha cursado tantos créditos de tantos que contiene el programa. Digamos que esa es la forma en la que se acreditan los estudios en curso o los estudios parciales. Recordemos que hay empleos del nivel técnico que admiten una cantidad de años de formación profesional o de formación tecnológica o haber egresado de un programa de formación técnica profesional. Hay que subir el diploma y el acta de grado o un solo documento. Un solo documento, con uno basta. Y aquí yo les recomiendo que se rijan bajo el principio de economía. Por ejemplo, ¿para qué aportar el título de bachiller si me estoy postulando a un cargo profesional? No es necesario, ¿cierto? Minimicemos el gasto de, digamos, en general, ¿cierto? Economicemos la información que allí aparece. Le vamos a facilitar el trabajo a la universidad al no incorporar información que no se requiere. Vamos a ver el segundo elemento y continuamos en este empleo de gestor 3. Este empleo exige 12 meses de experiencia profesional junto con 12 meses de experiencia profesional relacionada. Ya aclaramos entonces que se trata de 24 meses de experiencia en total, de los cuales unos corresponden a experiencia profesional y otros corresponden a experiencia profesional relacionada. Es el momento oportuno de aclarar cuáles son las diferencias entre estos tipos de experiencias que yo me voy a encontrar en los cargos que oferta la convocatoria de año 2024. En el nivel técnico y asistencial, yo voy a encontrar que se exige experiencia laboral y experiencia relacionada. En la experiencia laboral se permite o se exige experiencia en cualquier tipo de empleo.
Mientras que en la experiencia relacionada se requiere demostrar que se han desempeñado funciones similares a las del empleo a proveer. Vamos a ver entonces que los cargos del nivel asistencial y los cargos del nivel técnico van a exigir o van a permitir este tipo de experiencia. Vamos a ver que en el nivel profesional yo voy a encontrar que los cargos exigen, ya lo vimos de hecho, exigen experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. La experiencia profesional es la que se adquiere en ejercicio de funciones propias de la profesión con posterioridad a la obtención de un título profesional. Mientras que la experiencia profesional relacionada es la misma experiencia profesional, pero que además evidencia funciones similares a las del empleo a proveer. Esta es la experiencia más exigente en esta convocatoria de 2024. Cuando a mí me exigen experiencia profesional relacionada, debe ser experiencia que yo he generado, que yo he obtenido con posterioridad a la obtención de un título profesional y que demuestra funciones similares a las del empleo a proveer. ¿Cuántas funciones deben coincidir para que la experiencia se pueda considerar relacionada o profesional relacionada? Y aquí vamos a hacer referencia a un criterio unificado de la comisión, abro comillas. En este sentido, no es necesario que todas las funciones cuyo desempeño es certificado sean relacionadas con las del empleo ofertado. Basta con que una de ellas sea similar con al menos una de las del empleo a proveer que directamente se relacionan con su propósito principal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo presento un certificado y pretendo demostrar experiencia relacionada o profesional relacionada, basta con que al menos una función sea similar a una de las funciones del empleo al cual me estoy postulando. Si esto se cumple, puedo afirmar que se trata de experiencia profesional relacionada o relacionada. Este es un ejercicio de interpretación que cada uno de ustedes debe hacer a la hora de postularse a los empleos ofertados. ¿Cómo se acredita esta experiencia? ¿Cuáles son los requisitos de acreditación de la experiencia? ¿Qué deben contener los certificados de experiencia? En primer lugar, la experiencia laboral debe indicar nombre o razón social de la empresa o entidad, cargo, cargos desempeñados y sus funciones, fechas de los cargos desempeñados, fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Esta es la información de los certificados laborales o que los certificados laborales deben contener. Repito, nombre de la entidad, cargos desempeñados, funciones y fechas. Miren que si yo he desempeñado diversos cargos en una entidad o empresa, pues el certificado debe contener cada cargo junto con sus funciones específicas y las fechas detalladas por cada cargo. Esta información es importante que esté bien detallada en los certificados que aportamos. Debemos aclarar que los certificados de experiencia no tienen vencimiento, pueden tener 30 años de expedición y siguen siendo válidos a efectos de los concursos públicos de mérito del país. Adicionalmente, nosotros podemos acreditar experiencia a través de contratos de prestación de servicios. Esa es otra modalidad de experiencia que es válida en los concursos de méritos y específicamente en esa convocatoria diaria. Allí yo debo aportar un certificado que indique el objeto del contrato, las actividades desempeñadas y las fechas de ejecución de ese contrato, que demuestre que efectivamente ese contrato se cumplió, se ejecutó en unas fechas determinadas. Joana nos pregunta, ¿qué pasa si el certificado de experiencia laboral no tiene las funciones desempeñadas? Miren, esto es un problema especialmente cuando se me exige experiencia relacionada o profesional relacionada, porque cuando no tiene las funciones, no puede demostrarse experiencia profesional relacionada o relacionada. Y esto no es tan problemático cuando tenemos mucha experiencia, ¿cierto? Pero cuando la experiencia es estrecha, nosotros tenemos que optimizar al máximo esa experiencia que estamos certificando. Entonces, es indispensable en ciertos casos que los certificados contengan las funciones. No es indispensable para acreditar experiencia laboral o experiencia profesional, en principio, ¿cierto? Como que los certificados
cuando me estoy postulando un cargo de experiencia profesional, que exige experiencia profesional o simple experiencia laboral, no es indispensable que esos certificados indiquen las funciones desempeñadas, pero en la prueba de valoración de antecedentes se asigna una puntuación a la experiencia laboral y a la experiencia relacionada en el nivel técnico y asistencial, y en el nivel profesional se asigna una puntuación tanto a la experiencia profesional como profesional relacionada. Quiere decir que indistintamente si ustedes están postulando un cargo que simplemente exige experiencia profesional, si presentan además experiencia profesional relacionada, van a generar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Esto para resumir lo siguiente, es preferible que los certificados de experiencia contengan las funciones. Finalmente, ya vamos a ver las otras preguntas que están allí en el chat. Vamos a aclarar que también podemos aportar experiencia independiente. Esta experiencia independiente es experiencia en cualquier empleo que yo acredito he desempeñado como independiente a través de una declaración que yo mismo suscribo, que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento, que no es necesario llevar ante notario para autenticarse, que simplemente con mi misma afirmación de que he desempeñado un empleo en unas fechas y con determinadas funciones, basta para acreditar experiencia profesional relacionada o experiencia relacionada o cualquier tipo de experiencia independiente, hago referencia. También, cuando se trata de experiencia para entidades ya liquidadas, yo mismo puedo certificar esta experiencia cumpliendo estos mismos requisitos. Vamos a ver la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de formación que me va a dar a mí un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes, esencialmente. No se pide como requisito mínimo en los empleos, pero sí me va a dar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Hace referencia a cierto tipo de estudios que están orientados hacia una, digamos, mejora en el desempeño laboral de los trabajadores colombianos. Digamos que la educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del sistema público educativo. Encontramos tres modalidades de educación, que son la educación formal, la educación para el trabajo y la educación informal. Al igual que la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano se desarrolla bajo el aval del Estado a través de las secretarías de educación territoriales, quienes avalan a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y también a su vez avalan a las certificaciones que imparten. Allí encontramos, por ejemplo, a los agentes de tránsito, que es una profesión que requiere un grado de estudios en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Pero estos estudios en educación para el trabajo y el desarrollo humano también me van a generar mi puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, porque son estudios que son complementarios, que son estudios que pueden servir para actualizarme y que pueden generar un plus en el empleo que estoy desempeñando. Es decir, pueden que esos estudios de educación para el trabajo y el desarrollo humano me hagan a mí más apto para ese empleo y por eso me generan un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Cuando yo tengo este tipo de estudios, debo aportar un certificado que indique nombre de la entidad que ofrece los estudios, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Esto deben contener los certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y finalmente, yo puedo aportar cursos de educación informal que también me van a generar a mí un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Esos cursos como congresos, seminarios, diplomados, deben indicar lo siguiente: intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fechas de realización. ¿Cuáles estudios son tenidos en cuenta? Pues primero que todo, aquellos que sean relacionados con el empleo al cual me estoy postulando, que sean de más de 8 horas de duración y que hayan sido tomados dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. Quiere decir que para esta convocatoria de año 2024 se tendrán en cuenta los estudios cursados entre el 9 de diciembre del 2019 y el 9 de diciembre del 2024, que es la fecha de cierre de inscripciones. Digamos que dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones, yo puedo haber tomado
estos cursos de educación informal y estos son los que se contarán como válidos para efecto de la convocatoria DIAN 2024. Y finalmente vamos a abordar el requisito de inglés. Dentro de los requisitos mínimos que se pueden o deben aportar en esa convocatoria de 2024. Aclarando, como ya lo hicimos antes, que no todos los empleos de esta convocatoria exigen este requisito, solamente algunos de ellos contemplan el inglés como requisito mínimo. Estos son los empleos que lo exigen, todos ellos en el nivel profesional. Hablamos de los empleos de gestor 2, gestor 3, inspector, pero no todos los empleos de gestor 2 y 3 e inspector 3 que están allí en pantalla en este momento exigen inglés. Es decir, aclaro, no todos los gestor 2 que están siendo ofertados exigen inglés. Solamente el empleo de gestor 2 que se identifica allí con esta ficha de empleo, perdón, ATF73007, que tiene allí como una seña de internacional. Este empleo específico exige inglés. Vamos a ver un ejemplo. Este es un empleo de gestor 3, que ya vimos anteriormente los requisitos mínimos. Allí no solamente exigen título profesional, 24 meses de experiencia entre profesional y profesional relacionada, sino que además de ello exigen un certificado en inglés en nivel A2. La persona que se postule a este cargo debe aportar un certificado de inglés que dé cuenta de este grado de inglés. ¿Cómo se certifica el inglés? A través de un certificado de una institución de educación superior o de una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en el cual se indique lo siguiente: nombre de la institución que expide el certificado, el nivel alcanzado, la fecha de expedición, firma de quien certifica y vigencia del certificado. Los certificados tienen una vigencia, precisamente. Los certificados deben indicar un término de vigencia y esa vigencia debe abarcar al menos hasta la fecha de cierre de inscripciones. Es decir, el certificado que ustedes van a aportar debe abarcar en vigencia al menos hasta el 9 de diciembre del 2024 si se desean postular en la modalidad de concurso abierto. Si no se indica una vigencia, solamente se tendrán en cuenta los certificados que hayan sido expedidos dentro de los 3 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. Es decir, los certificados de inglés tienen una vigencia limitada. Deben haberse obtenido dentro de los 3 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones o al menos deben encontrarse vigentes hasta la fecha de cierre de inscripciones. Eso es importante de observar para aquellos empleos que exigen inglés. Aclaro algo, los empleos que exigen inglés como requisito mínimo no contemplan una asignación salarial superior a aquellos empleos que no lo exigen. Pagan lo mismo los empleos que exigen inglés frente a los que no lo exigen. Este estudio de inglés generan un puntaje. Lucelera nos pregunta, si lo saqué este mes de noviembre y no tiene especificación de vigencia, ¿es válido? Sí, claro, es válido porque se entiende que ha sido tomado dentro de los 3 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. Completamente válido, siempre y cuando cumpla con los requisitos que estamos mencionando y los que vamos a mencionar. Este inglés genera un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Ojo, solamente en aquellos empleos que exijan inglés es la acreditación del idioma genera un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Cuándo genera puntaje? Cuando se está acreditando el requisito del inglés en 2 grados superiores al que se me está exigiendo. Por ejemplo, en el empleo anterior que mostramos acá, gestor grado 3, exige A2 en inglés. Uno de los gestores grado 3 que están siendo ofertados exige A2 en inglés. Entonces, cuando se me exige A2, me va a generar un puntaje el yo acreditar un grado B2 o superior. Es decir, debo acreditar 2 grados superiores al requisito mínimo que se me está exigiendo. Vamos a ver que ya lo vamos a mencionar, pero el inglés se debe acreditar bajo el marco común europeo. Esta es la forma de certificar el inglés en 6 calificaciones distintas: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Estos son los 6 grados de inglés que se pueden acreditar, siendo A1 el grado más básico y C2 el grado más completo, el grado que mejor demuestra un dominio del idioma inglés. Los cargos ofertados exigen distintos grados de inglés, A2, B1 y B2. Estos, digamos, son las certificaciones que yo debo aportar en diversos cargos. Veíamos hace un momento el gestor 3, es que específicamente ese cargo que poníamos como ejemplo exige A2 y en ese cargo, si yo aporto un certificado de inglés de B2, me va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Lo mismo en los empleos que exijan B1, debo aportar un C1 para generar un puntaje y en los empleos que exijan B2, debo aportar un C2 para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. C2 que es un grado de inglés bastante alto. ¿Cuáles certificaciones son válidas? Y aquí brevemente vamos a compartir pantalla para observar las certificaciones que son válidas en esta prueba de valoración de antecedentes, perdón, en la convocatoria DIAN 2024 para acreditar el requisito de inglés. Como ya les mencionaba, para yo poder acreditar el requisito de inglés, debo hacerlo a través de instituciones que, eh, digamos, estén avaladas por el Ministerio de Educación Nacional para certificar las lenguas extranjeras. Y esta certificación debe hacerse bajo el marco común europeo que, como yo les mencionaba, está pensado para evaluar el dominio del inglés en 6 grados distintos, desde el A1 siendo el más básico hasta el C2, evidenciando un dominio del inglés más completo. Allí los principales exámenes que se ofrecen en el país, las principales certificaciones, son algunas que vamos a mencionar a continuación, pero si ustedes quieren, tienen dudas sobre si el examen o la certificación que ustedes presentaron es válida, deben consultar directamente la resolución 01-8035 del 21 de septiembre del 2021 del Ministerio de Educación Nacional. Allí se indican los exámenes que son válidos para acreditar el inglés. Desde ya les aclaro, los certificados del SENA no son válidos para acreditar el inglés en esa convocatoria de 2024. Yo debo aportar uno de estos exámenes. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, Cambridge, Oxford, son exámenes que comúnmente se toman en Colombia, que existen en el mercado nacional. El TOEFL es un examen muy común también en Colombia para acreditar el requisito de inglés. El IELTS es otro certificado que es muy común. El APTIS, otro certificado también que se toma en Colombia normalmente. El TOEIC es otro que también las personas comúnmente toman, que son exámenes que están dentro del mercado nacional y que sirven para acreditar el dominio de inglés bajo el marco común europeo. Allí están los principales exámenes. Ya mencionamos Oxford, Cambridge, el Michigan es otro examen que también se toma en el país para acreditar el dominio del inglés. Estos son los certificados que son válidos para acreditar el dominio del idioma inglés. Recuerden que si yo quiero consultar esos certificados o cuáles son los certificados válidos para demostrar el inglés en la convocatoria DIAN 2024, pues debo consultar esta resolución del Ministerio de Educación Nacional. Muy bien, volvamos a la presentación. Ya vamos finalizando con, perdón, ya vamos finalizando con la presentación del día de hoy. Esas son las certificaciones entonces válidas para acreditar el dominio del idioma inglés. Finalmente, vamos a mencionar cuáles son las pruebas que se aplicarán en esa convocatoria DIAN 2024. Recordemos que estamos viendo cuáles son las fases de este proceso de selección y dentro de ello es muy importante saber, conocer desde la inscripción cuáles son las pruebas que se aplicarán en la convocatoria, porque desde el cierre de la inscripción yo comienzo con la preparación de esas pruebas que serán aplicadas. Esta convocatoria cuenta con 5 distintos perfiles de pruebas según el tipo de empleo al cual yo me postule. En primer lugar, para las personas que se van a postular al concurso en la modalidad de ingreso,
En un momento vamos a resolver las dudas que tienen en el chat. Hay algunas dudas allí que son importantes y que las vamos a compartir una vez finalicemos este recuento de las pruebas que se aplicarán, que con eso finalizamos, digamos, el paso a paso de la convocatoria. En todo caso, en los próximos días tendremos más espacios similares a este para resolver dudas sobre las inscripciones y los invitamos a participar. Por el momento, vamos a abordar cuáles son las pruebas que se aplicarán. Tenemos que son 5 perfiles de pruebas distintos que se aplicarán en esa convocatoria DIAN 2024. El primer perfil de pruebas hace referencia a los empleos que están siendo ofertados en la modalidad de ingreso que exigen experiencia. Es decir, la regla general de los empleos aplicarán 4 pruebas, 3 escritas y una no escrita. Estas pruebas serán las que se apliquen para todos los empleos realmente. Ya vamos a ver que lo que varía es la distribución porcentual y que en algunos casos no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Ya lo vamos a aclarar. Esta es la regla general de las pruebas que se aplicarán. Una prueba de competencias funcionales es la más importante del concurso, pues es eliminatoria, tiene un peso porcentual del 60% y requiere de 70 puntos sobre 100 para poder continuar en el concurso. Se aplica también una prueba de competencias comportamentales clasificatoria con un peso porcentual del 20% y una prueba de integridad con un peso porcentual del 10%. Complementario a estas 3 pruebas escritas, se aplica una prueba de valoración de antecedentes que asigna una puntuación a la formación académica y experiencia excedentes a los requisitos mínimos del empleo. Miren que hay algo muy particular de esta convocatoria DIAN 2024 y es que no solamente yo debo obtener un puntaje de 70 sobre 100 en la prueba de competencias funcionales, sino que en el acumulado de las pruebas yo debo obtener al menos 70 puntos de 100 para poder hacer parte de la lista de elegibles. A grandes rasgos, ¿qué evalúan estas pruebas? La prueba de competencias funcionales, que es la prueba más importante de esa convocatoria DIAN 2024, evalúa esencialmente conocimientos funcionales del empleo, los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo. Pero allí también se evalúan conocimientos generales de la función pública y conocimientos generales para trabajar en la DIAN, conocimientos comunes a todos los trabajadores de la DIAN. Por ejemplo, conocimientos sobre la entidad. Por ejemplo, conocimientos básicos sobre asuntos aduaneros, tributarios y cambiarios. Estos componentes se evalúan en la prueba de competencias funcionales. Allí esencialmente se evalúan conocimientos. En la prueba de competencias comportamentales se evalúan competencias del ser, ya no conocimientos, sino otro tipo de habilidades del orden comportamental, no del orden cognitivo, sino del orden comportamental, que se parecen más a una prueba psicotécnica, ¿cierto? Esas competencias comportamentales están reguladas de forma general en el decreto 1083 del 2015 y son competencias que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Y finalmente, en las pruebas escritas se encuentra una prueba de integridad que ya va a evaluar valores éticos y morales del ciudadano concursante. Esas son las 3 pruebas escritas que se aplicarán, se aplican en una misma jornada. Y en la prueba de valoración de antecedentes me van a evaluar aquella formación académica y experiencia que exceda los requisitos mínimos del empleo. Digamos que eso es lo que valora la prueba de valoración de antecedentes. Como es una prueba que es compleja y que tiene unas reglas tan específicas, no la incluimos en este espacio de formación, sino que la tendremos en los próximos días sobre cómo mejorar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y cómo optimizar mi hoja de vida en la convocatoria de 2024 de acuerdo a las reglas que aplican en esta prueba de valoración de antecedentes. Sobre esta prueba debemos mencionar que se aplica a partir de los documentos o certificados que yo aporto durante la fase de inscripciones. Estas son las 4 pruebas que se aplicarán en la convocatoria de 2024 por regla general. En los empleos de ascenso vamos a encontrar que se aplican las mismas pruebas, pero la prueba de competencias funcionales tendrá un peso porcentual menor y ese excedente se asignará a la prueba de valoración de antecedentes. La prueba de competencias funcionales tendrá un peso porcentual del 50%
no del 60% como el ejemplo anterior, y ese 10% se le asignará a la prueba de valoración de antecedentes, es decir, se bonificará, en este caso, en mayor grado la experiencia y formación académica excedente para los empleos en la modalidad de ascenso. Vamos a ver los empleos en la modalidad de ingreso que no requieren experiencia en un requisito mínimo. En estos empleos de los niveles técnico y asistencial que no exigen experiencia, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Esto implica que las personas que ocupen finalmente estos empleos o que se postulen a estos empleos, pues deberán prepararse muy bien para las pruebas escritas, ya que la selección se centrará específicamente en las pruebas escritas. No habrá una bonificación de la formación académica y experiencia excedentes. En los empleos de ascenso que no exigen experiencia, se redistribuye el peso porcentual de las pruebas, pero allí sí se asigna un peso porcentual o sí se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Se aplican las mismas 4 pruebas que ya hemos mencionado con un peso porcentual diferente. Y finalmente, en el perfil de los conductores, se aplica una prueba de ejecución en vez de una prueba de valoración de antecedentes. Me gustaría que nos quedáramos con esta regla general de las pruebas que se aplicarán, que son una prueba de competencias funcionales, una prueba de competencias comportamentales, una prueba de valoración de antecedentes no escrita y una prueba de integridad. En este punto nosotros no vamos a profundizar en mayor medida en las pruebas escritas, ya que nos encontramos durante las inscripciones y nos encontramos entonces en un momento en el que buscamos optimizar nuestra hoja de vida y acreditar correctamente nuestra formación académica y nuestra experiencia de cara al concurso. Muy bien, es momento de resolver las inquietudes que tenemos aquí a través del chat. Muy bien, vamos a comenzar una por una. Vamos a resolver esta inquietud de cuánto se puede tardar un proceso de selección DIAN. Y aquí lo vamos a ver brevemente a través de estadísticas propias de Construyendo Méritos. Yo creo que ahí estamos todos viendo mi pantalla. En efecto, todos estamos viendo la pantalla. Y vamos a ver primero el proceso de selección DIAN 2020, que fue un proceso de selección que nos sorprendió en plena pandemia. Este proceso de selección DIAN 2020, a ver, yo lo amplío allí un poco. Cerró sus inscripciones el 28 de enero del 2021. La verificación de requisitos mínimos fue divulgada el 19 de mayo de ese mismo año. La aplicación de pruebas fue el 5 de julio de ese mismo año y se comenzó a publicar las listas en diciembre de ese mismo año 2021. Es decir, el concurso duró entre 10 y 11 meses, desde las inscripciones hasta las pruebas. Esto se tomó 160 días en promedio aproximadamente, y desde las inscripciones hasta que fueron divulgados los resultados de la verificación de requisitos mínimos, 111 días. Digamos, fue la estadística que construimos allí nosotros. Reitero, la convocatoria DIAN 2020, que cerró sus inscripciones el 28 de enero del 2021, digamos que los concursantes vieron la verificación de requisitos mínimos ese mismo año, el 19 de mayo del 2021, y aplicaron pruebas en julio. Es decir, inscripciones cerradas en enero del 2021, la verificación de requisitos mínimos se divulgó en mayo y las pruebas se aplicaron en julio con listas de elegibles publicadas en diciembre. Fue una convocatoria que duró menos de un año para el caso de la DIAN. Y la convocatoria DIAN 2022, aquí vamos a ver la estadística. Esa convocatoria cerró inscripciones el 27 de marzo del 2023. Encontramos que el 2 de agosto del 2023
se divulgaron los resultados de la verificación de requisitos mínimos, mientras que el 17 de septiembre del 2023 se aplicaron las pruebas escritas, comenzando la publicación de listas el 31 de mayo del 2024. Esta es una convocatoria que se tardó un poco más, aproximadamente entre 14 y 15 meses, un poco más de un año, pero en todo caso, desde que se inscribieron los concursantes hasta que se divulgó los resultados de la verificación de requisitos mínimos, transcurrieron 4 meses, mientras que desde que se cerraron las inscripciones hasta que se aplicaron pruebas, transcurrieron 180 días aproximadamente, 174 días, lo cual equivale a 6 meses. Esa es una duración aproximada de lo que nosotros podemos esperar esta convocatoria DIAN 2024. Vamos a ver qué otras dudas hay allí. Si un empleo exige tarjeta profesional, la experiencia laboral relacionada de ese empleo se cuenta a partir de la obtención de la tarjeta profesional. Miren, todos los empleos que están abarcados en esa convocatoria DIAN 2024 contabilizan su experiencia a partir de la obtención del título profesional. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, los ingenieros, para el caso de los ingenieros, por ley, su experiencia se cuenta a partir de la obtención de la matrícula profesional. Pero esto no sucede cuando los cargos de ingeniero están ofertados en conjunto con otras profesiones. Por ejemplo, si un cargo exige administración de empresas e ingeniería, por igualdad, a todas las personas se les va a aplicar el mismo criterio de contabilizar la experiencia a partir de la obtención del título profesional. Si yo me postulo para un técnico y tengo especialización, ¿cuenta más o da lo mismo? Miren, en la prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba que vamos a detallar en otro espacio, la especialización para el nivel técnico no genera ningún puntaje, no genera puntaje en el nivel técnico, la especialización en el nivel profesional. Carlos nos pregunta, si yo tengo una experiencia posterior a mi título profesional, pero es auxiliar administrativo, ¿aplica como experiencia profesional? No. La experiencia profesional es en cargos del nivel profesional en ejercicio de funciones propias de la profesión. Nos pregunta Judy, ¿la experiencia se puede en horas? Sí, la experiencia se puede en horas, pero deben tener en cuenta que no cuenta como experiencia de tiempo completo. Esta experiencia se suma en horas y se divide por 8 y esto va a determinar los días de experiencia que se acreditan. John Jairo nos pregunta quién debe firmar el certificado de experiencia. El certificado de experiencia, digamos que no se estipula por ley una persona específica dentro de la compañía que lo deba firmar. Lo debe firmar una persona competente, digamos, dentro de las reglas de la lógica, ¿cierto? Como una persona dentro de una empresa, por ejemplo, el gerente del talento humano o el profesional designado para ello. En las entidades del Estado hay personas que tienen funciones específicas en materia del talento humano. Es decir, no debe ser el gerente, no debe ser el representante legal, pero sí debe ser una persona competente dentro de la compañía o entidad para certificar la experiencia. Héctor nos dice, si ya mi perfil tiene cursos anteriores al 2019, los debo quitar. Pues para esta convocatoria no te van a servir, pero hay concursos de méritos en los cuales se admiten cursos de educación informal dentro de los 10 años anteriores al cierre de inscripciones. Entonces yo no los quitaría del CIMO porque en otros concursos de méritos te van a servir. Luz Elena nos pregunta por un certificado de inglés que sacó este mes de noviembre y no tiene especificación de vigencia. Pues allí aplica la regla de los 3 años. Como no se han cumplido los 3 años límite, es decir, es un certificado reciente, es un certificado que es válido para acreditar el inglés.
Diego nos pregunta, ¿la certificación de la experiencia laboral profesional debe tener funciones? Es decir, simplemente experiencia profesional. Debe indicar las funciones. Es importante que se indique las funciones. Es muy importante que se indique las funciones, no es indispensable. Ya voy a aclarar por qué. Les voy a compartir pantalla brevemente, ya estamos terminando aquí, simplemente estamos dando unas últimas puntadas. En otro espacio que vamos a tener en los próximos días, vamos a hacer algunas aclaraciones para la inscripción de la prueba de valoración de antecedentes. Pero aquí vamos a ver cierta información del puntaje que yo puedo obtener en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces vamos a ver que yo puedo obtener hasta 0 y 100 puntos en la prueba de valoración de antecedentes. En los empleos que exigen experiencia profesional relacionada, me van a generar puntaje los certificados de experiencia profesional y profesional relacionada. Si un empleo me exige simplemente experiencia profesional, de todas formas, aquí lo encontramos. Miren que nuevamente nos encontramos en nuestra cartilla técnica. Si un empleo exige experiencia profesional, que es el que estamos viendo acá, me va a generar un puntaje, la experiencia profesional de hasta 30 puntos, pero también la experiencia profesional relacionada me genera un puntaje de 25 puntos. Entonces, para resolver esa inquietud que nos acaban de hacer, efectivamente, cuando yo me presento un cargo que exige experiencia profesional, no es indispensable que los certificados contemplen las funciones, pero debo tener en cuenta que si yo deseo tener un resultado más óptimo en la prueba de valoración de antecedentes, los certificados deben acreditar las funciones porque eso me va a dar un puntaje en esta prueba. Vanessa nos pregunta, ¿las notificaciones llegan también, además del SIMO, al correo electrónico? No, no necesariamente. Es decir, la comisión allí no tiene como una regla de actuación estándar. Hay veces nos llegan notificaciones al correo electrónico, hay veces nos llegan notificaciones por mensaje de texto, pero esto no es una regla general. Yo debo siempre estar muy pendiente del SIMO. De todas maneras, a ustedes les van a llegar nuestro sistema de información de Construyendo Méritos y les informaremos cada una de las fases. Abrieron inscripciones, les vamos a contar cuándo es. Van a publicar los resultados de la verificación de requisitos mínimos, les vamos a informar a través de su correo electrónico. Pero ustedes deben saber cómo se consulta esto siempre a través del SIMO. John William nos pregunta, yo obtuve primero grado de tecnólogo y luego de ingeniero. La experiencia que me cuenta como profesional es a partir del título de ingeniero o de tecnólogo, del título profesional. La experiencia profesional es a partir de un título profesional, a partir de que se obtiene el título profesional. El título de maestría daría un mayor puntaje para gestor 2. Sí, el título de maestría da un mayor puntaje para gestor 2 porque el gestor 2 no exige especialización y cuando yo aporto esa maestría me va a dar un mayor puntaje incluso que si aportara un título de especialización. Luisa nos pregunta por el requisito de inglés. Si el manual de funciones, si en el SIMO no se especifica nada de inglés, es porque el cargo no lo exige. Carlos nos pregunta, si me voy a inscribir en un cargo que no requiere experiencia, ¿tengo que quitar la experiencia que tengo registrada en el SIMO? No, no es necesario. Simplemente esa experiencia te va a quedar allí para otros concursos de méritos. Es solo que en este concurso esa experiencia no te va a servir, no te va a generar una ventaja especial. Aida nos pregunta, ella se quiere presentar como técnico pero tiene un título profesional. ¿Es necesario quitar el diploma? No, no, no es necesario. Es preferible dejar ese diploma allí, todo lo contrario. Se puede concursar en esta convocatoria si yo me encuentro participando en otra convocatoria. Claro, ustedes se pueden postular a cuantas convocatorias deseen.
Bueno, última pregunta. Si me voy a inscribir a un cargo que no requiere experiencia, ¿es necesario quitar la experiencia que tengo en el SIMO? No. Esa experiencia que está allí, que le sirve para otros concursos, simplemente para efectos de esa convocatoria, no va a ser necesaria. Muy bien, creo que hasta allí tenemos dudas resueltas de este concurso público de méritos convocatoria de año 2024. Allí tenemos entonces la información de las fases de este proceso de selección, los documentos que deben aportarse durante las inscripciones. En los próximos días tendremos un nuevo seminario complementario de este para dar a conocer cómo podemos optimizar nuestra hoja de vida de cara a las pruebas escritas. Agradecemos su asistencia el día de hoy. Los invitamos a prepararse con Construyendo Méritos para este curso de méritos convocatoria DIAN 2024 y los invitamos a hacer parte de estos seminarios que son preparatorios para los concursos públicos de méritos y para las pruebas escritas que se aplican en el país. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.